Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido a nuestra reunión virtual. Es un gusto para mí estar aquí contigo esta mañana para seguir con Ruth, nuestro libro de Ruth, y vamos a seguir en el capítulo número 3. Y para empezar esta mañana, cuando estás buscando alguna oferta de trabajo y encuentras algo que más o menos te gusta o está alineado con las capacidades que tú tienes, pues generalmente buscas una entrevista y lo primero que te piden pues es un currículum. Y en el currículum pues ponemos las cosas que sabemos hacer, ponemos nuestros estudios y se supone, ¿verdad?, que todo eso debe estar respaldado por lo que es la realidad, que efectivamente sabes hacer eso, que efectivamente eres un gran experto en los paquetes virtuales o algún tipo de habilidad, porque también puedes llenar un currículum con falsedades, con cosas que son mentiras. Pero si tienes un currículum impresionante y te contratan con cosas falsas, pues generalmente en ese mes de prueba pues se van a dar cuenta, ¿no? Y te van a correr porque pues resulta que no sabes hacer lo que dijiste que sabías hacer. Y a lo mejor incluso te boletinan para que ya nadie te contrate porque pues dijiste mentiras. Entonces, cuando tú llenas tu currículum, se supone que lo debes de llenar con lo que tú en realidad eres. O sea, el currículum refleja lo que tú eres, lo que tú sabes hacer, lo que tú has hecho, tu experiencia, tu conocimiento. Y es algo más que palabras, es un reflejo de lo que debe ser la realidad, de lo que tú eres capaz de ofrecer para ese trabajo, ¿no? Y es algo que has hecho y que puede ser comprobado. Entonces, cuando estamos hablando de la vida del creyente, es un proceso armar una vida, es un proceso que lleva muchos años, el llegar a ser alguien para que te presentes delante de Cristo, para que pueda ser utilizado por Él. Es algo que no puede ser sustituido solamente con palabras. No puedes simplemente querer ser un buen hijo de Dios o querer ser un hijo obediente, sino que es algo que con el tiempo debes de poder respaldarlo, que muchas veces llamamos eso testimonio, ¿no? ¿Y qué es el testimonio sino un currículum espiritual? Y con esto en mente vamos a leer el capítulo 3 para ver qué tipo de currículum había generado Ruth delante de la gente que estaba a su alrededor, y vamos a ver hacia dónde lleva el testimonio de Ruth, qué es lo que ahora sí que qué puertas le abren, ¿ok? Dice así Ruth, capítulo 3 y empezando desde el versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo.
Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estos medios electrónicos en donde nos podemos poner al corriente o podemos escuchar lo que sigue, Señor, de tu palabra para no perder el hilo. Te damos gracias por este libro, Señor, por todo lo que nos has enseñado por medio de él. Te pido que tu palabra cumpla el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Que podamos hacerte caso, Señor, no echar en saco roto lo que nos dices, que lo pongamos en práctica, que llevemos tu palabra como una luz, Señor, que alumbre nuestro camino para llegar hasta donde tú quieres que lleguemos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, por si te habías perdido, por si estás un poco desubicado, ¿no? En el libro de Ruth, vemos que Noemí y Ruth ya regresaron a Belén, ¿no? Dios las llevó a trabajar, como decíamos, por casualidad, como parte del plan de Dios, a los campos de Booz. Y este hombre, nuevamente por casualidad, ¿verdad?, era uno de los parientes que las podía redimir después del tragedión de que se muere su marido y se mueren los 2 hijos de Noemí. Entonces, habíamos estado viendo que Booz y Ruth representan un cuadro de Cristo y de la iglesia, ¿no?, de Cristo y los creyentes. Y hasta este momento hay una relación que no va más allá de que ella va a trabajar al campo de Booz, recoge espiga y recoge lo que Booz le había mandado a sus criados que tiraran, y él le proveía protección, le proveía pan, le proveía misericordia como una de sus empleadas, pero hasta ahí, o sea, no hay nada más en esa relación. Pero nos toca dar ese paso hacia adelante en la relación, y vamos a ver qué es lo que le dice Noemí a Ruth que haga, qué es lo que hace Booz, qué es lo que dicen, porque debemos recordar que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para que nosotros aprendamos, ¿no? ¿Qué hace cada uno de nuestros personajes? ¿Qué lecciones nos llevamos de cada uno de ellos? Y sobre todo, ¿qué aprendemos de este cuadro tan hermoso? Porque en cada página de la Biblia tenemos que encontrar a Cristo, porque todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, ¿de qué forma nos conecta esto con nuestro Salvador? Entonces vamos a empezar primero que nada con Noemí, con la suegra de Ruth, que pues ahí estaban, y el versículo 1 dice que la suegra de Noemí, la suegra de Ruth le dijo: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Entonces, con esta como pregunta retórica, estamos viendo que ella quiere algo más para Ruth, quiere el plan completo de Dios para ella, porque a lo mejor podría haber pensado, ¿verdad?, egoístamente, pues ya regresamos, ya tenemos dónde vivir, ya tenemos sustento, ya tenemos trabajo, ya tenemos comida, pues listo, ¿verdad? Estamos mucho mejor que cuando estábamos en Moab, pero no se queda ahí, sino que dice: vamos por todo, vamos por el plan completo de Dios. Y vemos que ya han pasado varios meses del trabajo de Ruth ahí con Booz. Y le pregunto en el versículo 2: ¿no es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada, ¿no? Entonces como que está, a ver, enfócate, porque este es el pariente que nos puede redimir. Y le empieza a dar unos consejos que muchas veces hablamos el Christianglish, ¿verdad? Y decimos que le aconseja justamente, es decir, le aconseja lo correcto. Y le dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Entonces, ella andaba con sus criadas, o sea, Ruth andaba con las criadas de Booz, pero ella no era una criada. Ella podía hacer mucho más por
o sea, por la persona que era Booz. Porque si Booz la redimía, ella se volvía pues la esposa, la pariente, ¿verdad? Dueña de toda la tierra que le correspondía a Elimelech y a sus hijos que habían muerto. Entonces, por medio de este pariente redentor, ella podía ser mucho más de lo que en ese momento era. Y le dice a su suegra, preséntate, ¿verdad? Guapa, ungida, limpia, te pones tus vestidos chulos y te presentas delante de él en esto que era la era. La era era, ahora sí que la era cuando se aventaba la cebada, cuando se aventaban la cosecha, y básicamente era este proceso de separar la planta del grano. Entonces, en un lado ponían los montones de grano y en otro lado pues separaban lo que se convertía en paja y ya después lo quemaban. Y la verdad es que era un trabajal. Y normalmente se quedan ahí varios días, dependiendo del tamaño de la cosecha, y se quedan a dormir ahí para cuidar el grano. Y ya para el día siguiente seguir empacando, seguir separando, y pues para que no se lo robaban, ahí se quedan a dormir. Y era un trabajo de los hombres, era un trabajo arduo, y le dice la suegra a Ruth que se presente delante de él hasta después que haya comido, que haya bebido, que haya cenado y ya se vaya a dormir. Y le dice, ya que se vaya a dormir, vas a ver en dónde se acuesta y le vas a descubrir los pies. O sea, esto no tiene nada que ver con nada malo. Simplemente, yo me imagino, esto es una suposición, pero o sea, porque tiene que ver con una tradición, que le destapaba los pies y eventualmente se iba a despertar del frío. Le dice, le descubre los pies y te acuestas ahí, en los pies. Entonces eso iba a hacer que volteara y dijera, caray, ¿qué hace esta señora aquí? Entonces, con este actuar de Noemí, podemos entender ahora sí que un cuadro para nosotros, como esa persona sabia que por amor a su nuera quiere que se cumpla el potencial completo del plan de Dios en su vida. Es decir, no se queda solamente con el trabajo y la bendición de tener el pan, sino que quiere ir más allá. Y es la forma en la que debemos de pensar como discipuladores, como padres, siempre buscando el bien de nuestros hijos, de nuestros discípulos, de que alcancen el potencial completo de Dios para sus vidas. Entonces, le da varios consejos a lo largo de este libro que podemos repasar rápidamente y podemos aplicar en nuestras vidas. Le dice hace unos capítulos, ve a trabajar en el campo del Redentor. ¿Se acuerdan que sale a trabajar y luego cuando regresa le dice, fíjate que me puse a trabajar en el campo de Booz? Entonces su suegra se da cuenta que este es el Redentor y le dice, quédate ahí, o sea, está bien que quedes ahí y que no te vean en ningún otro lugar. Porque imagínate, si estuviera trabajando en otro campo, toda esta historia no sería posible. Igual y Booz nunca lo hubiera conocido, no hubiera llegado a tener la oportunidad de escuchar el plan completo de Dios, el plan completo de la redención y todo lo que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí es importante entender que el potencial del plan de Dios solamente se desata, solamente se activa ese potencial si estamos trabajando en su campo. Si estamos en otros campos, nos vamos a perder todo lo que Dios quiere para nosotros. Y en el capítulo anterior, en el versículo 23, le dice que se quede ahí y que trabaje. Entonces, el versículo 23 dice que estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, ¿no? Y vivía con su suegra. Entonces estamos hablando de que permaneció trabajando durante bastante tiempo, durante varios meses en el campo de Booz. Y es una clave ese consejo para lo que viene más adelante, que es la permanencia. O sea, si Ruth hubiera trabajado una semana y después ya se hubiera ido, o sea, se hubiera perdido de poder tener lo que estamos viendo en el capítulo 3 y lo que vamos a ver en el capítulo 4. Por eso es tan importante la permanencia. Entonces, con este plan no había dobles intenciones, no había cuestiones ocultas, ¿no? Era una cuestión de ve, trabájate, permanece ahí. ¿Por qué? Porque trabajando y con el tiempo sale a relucir el carácter verdadero de la gente.
O sea, con el tiempo tú puedes saber si una persona es perseverante, si es diligente, o si es flojo, si es puntual, si es problemático. O sea, si es una persona virtuosa o no. Por eso muchas veces cuando hablamos en el Discipulado 1 de que debemos poner a prueba lo que aprendemos, requiere que haya ahora sí que un tiempo de prueba. Un tiempo que salga a relucir lo que estamos aprendiendo para ver si es cierto que somos o que Dios nos está transformando, que Dios nos está cambiando a lo que debemos ser. O sea, y en esos periodos de prueba es como si leyéramos el discipulado, lo que dice la palabra que debemos ser. El periodo de prueba es cuando podemos ver si efectivamente nuestro currículum, que es el discipulado 1, lo estamos viviendo. Somos efectivamente lo que dice el discipulado o no. Somos como Dios quiere que seamos o no. Y para esto pues requiere un periodo de prueba, y esa prueba es en el campo de nuestro Salvador. O sea, no es suficiente decir yo soy un muy buen trabajador y yo ya sé todo lo que tengo que hacer. Es importante reflejarlo y tener evidencia de que efectivamente soy ese trabajador que mi currículum dice. Y pues para esto hay que pagar el precio. Y en el caso de Noemí, le está aconsejando a Ruth que trabaje ahí, porque esto iba a sacar a relucir quién era su nuera en realidad. Pero cuando llega el momento de presentarse delante de Booz, le dice que se ponga guapa, ¿no? Le dice que se vista de su ropa chula, ¿verdad? Que se unja con aceite, porque se iba a presentar delante de él ya con una intención diferente, ya con una petición que pues la debió haber puesto bastante nerviosa. Decirle, oye, pues resulta, ¿verdad? Que mi suegra me dice que tú eres el Redentor. Y te estoy pidiendo que me redimas, te estoy pidiendo que, o sea, actúes con ese derecho que tienes como Redentor y pues básicamente que te cases conmigo. Entonces, yo no me puedo imaginar como mujer, y sobre todo como mujer en esa época, el estrés de presentarte delante del dueño de todo el campo para decirle básicamente, pues cásate conmigo, ¿verdad? Entonces, así, con esto en mente, es como debemos de aconsejar a nuestros hijos, aconsejar a nuestros discípulos que se presenten delante del rey. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto. Y debemos de tener como esa conciencia de quién es Él y quiénes somos nosotros. Acompáñame a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Entonces, muchas veces puedes tomar este versículo de una forma literal, que creo que también es correcto. O sea, el chiste de ser una mujer virtuosa no es estar con peinados despampanantes y con vestidos ostentosos y con perlas y joyas y demás. No se trata de eso, sino lo que verdaderamente adorna a una mujer son las buenas obras. Y dice como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Pedro también habla un poquito al respecto en 1 Pedro 3:3. Y dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, lo que más adorna a una mujer, ¿no?, es su carácter, son sus buenas obras. Y este es un excelente consejo, ¿no?, que debemos de darle a las mujeres y que debemos de tomar todos nosotros, que no estén más preocupadas por lo externo, o sea, las joyas, la vanidad, los peinados, los vestidos, no, sino como una mujer virtuosa. Porque, ¿no?, así a una mujer joven le debemos dar este tipo de consejos, porque un hombre de Dios va a buscar una mujer virtuosa, no una mujer hermosa o decorada por fuera, sino una mujer hermosa y decorada en su interior, como dicen estos versículos. Pero obviamente todo este tipo de pasajes no solamente son para las cuestiones externas o para las mujeres, sino que también nos queda el saco como iglesia. Nos queda el saco porque nosotros somos la iglesia. Entonces,
cómo debemos ser como una mujer virtuosa para presentarnos delante de Cristo. Pues obviamente como Cristo quiere y como Cristo se merece, ¿no? Entonces, esto de ser consciente y estar al pendiente de cómo nos vestimos, obviamente hablando espiritualmente, la Biblia nos da muchos ejemplos, pero incluso Cristo hace alusión a una boda, ¿no? Una fiesta en Mateo 22, que empieza a invitar gente a una boda porque proféticamente está hablando de Cristo y de la iglesia. Y de repente se topa con una persona que no está vestida correctamente. Y le dice, Mateo 22:12, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. O sea, te habla de la importancia de cómo nos vestimos. Y cada vez que veamos estos pasajes en la Biblia, debemos de pensar el vestimiento interno, no el externo. O sea, toda la vestimenta de afuera está sujeta a la moda, está sujeta al decoro, ¿no? A estilos. No es tan importante como cómo nos vestimos por dentro. Por eso Pablo también nos dice en Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos hablando de vestirnos de Jesucristo. Y esto se me hace interesantísimo porque en Efesios 5:26 habla de cómo se debe presentar la novia, cómo se debe de presentar la esposa delante del esposo, que es Cristo. Y dice 26 y 27. Bueno, desde el 25, para que entendamos un poquito el contexto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces me hace espectacular y no se me hace nada difícil de entender que para presentarte delante de Cristo, que es pues lo máximo, es Dios mismo, representando la pureza máxima, la plenitud de toda la creación, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo único que nos hace dignos de estar delante de Él, pues es Él mismo. Por eso nos tenemos que vestir de Él, ¿no? Para poder estar presentables delante de alguien tan maravilloso y tan magnífico como Él. Entonces cuando Noemí le dice a Ruth que se unja con aceite, estamos entendiendo que nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, que nos vestamos de buenas obras, que nos vistamos de Jesucristo. Eso es lo que podemos aprender nosotros. Pero cuando se presenta, cuando le dice Noemí a Ruth que se presente delante de él, le dice que tiene que presentarse para estar dispuesta a hacer su voluntad, porque le dice que cuando se presente delante de él, él le va a decir todo lo que debía de hacer. Nos dice el versículo 4, cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás, descubrirás sus pies, te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. O sea, no vas a llegar tú con voz y le vas a decir qué es lo que tienes que hacer. Cuando tú te presentas delante de Cristo, tienes que decirle: aquí estoy para hacer tu voluntad. Tienes que esperar a que Él te diga qué es lo que vas a hacer. Entonces, cuando estás en un rol de papá, cuando estás en un rol de discipulador, cuando estás en una posición en donde tú estás ayudando a que alguien llegue al potencial del plan que Dios tiene para su vida, tienes que llevar a esa persona a Jesús. Tienes que ubicarlo preséntate delante de Él como debes presentarte y con una actitud dispuesta a que Él le diga qué es lo que deben de hacer. Y tienes que confiar en Dios y tienes que entender que Dios está en control y que no vas a llegar tú a decirle qué hacer, ¿no? Y una de las cosas que me gusta que Noemí le dice a Ruth
es que le inyecta como esta confianza. En el versículo 18 le dice: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya este asunto. Entonces le está diciendo: confía en él, ¿no? Una vez que tú ya le digas: heme aquí, ¿verdad? Ahora te esperas a ver qué es lo que él dice, a ver qué es lo que él va a resolver. Y en nuestra vida yo creo que esto es la clave, porque muchas veces como que nos presentamos delante de Dios para decirle qué es lo que nosotros queremos, le decimos cómo lo quiere hacer, cuándo lo debe de hacer, y nos llegamos, o sea, ahora sí que llegamos delante de él a darle instrucciones. En vez de decir: Señor, o sea, estoy vestido como debo, con buenas obras, ungido por el Espíritu Santo, listo para ponerme a tus órdenes, esperando qué tienes para mí. Entonces, el rol de Noemí en la vida de Ruth lo refleja muy bien Salmo 37, versículo 3 al 5. Entonces dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. O sea, me encanta. Yo creo que esta es la clave. Decir: haz el bien. O sea, deleítate en Jehová. O sea, la clave para que se destape el plan que Dios tiene para tu vida, para la vida de tu discípulo, es que lo lleves a él. Lo lleves a que Dios le revele su plan. Yo no debo de enfocarme tanto en lo que hago, no debo enfocarme tanto en mis planes, debo enfocarme en la persona que debo ser, o sea, que el currículum, ¿verdad?, refleje lo que verdaderamente debo ser, para que entonces sí el plan de Dios se destape. Y esto para mí se me hace increíble, porque Noemí, lejos de ser una persona, vamos a decir, perfecta, ¿no? Tenía bastante historia, ¿no? De malas actitudes, de depresión, de haberse ido a Moab con su marido, ¿verdad?, siguiendo las malas decisiones de él, habiendo sufrido pues muchísimos dolores en la vida, unas lecciones tremendas, pero sin embargo representa un buen discipulador, porque le está transfiriendo vida a su nuera, le está transfiriendo su experiencia, le está tratando de evitar dolores, le está llevando a tomar buenas decisiones, le da buenos consejos, y lo más importante es que la apunta hacia Dios. Entonces eso viene solamente de un buen deseo del discipulador, del padre, de querer lo mejor para su discípulo, lo mejor para su hija, ¿no? Y de esto debemos aprender como padres, como discipuladores. Esa es la actitud que debemos de tener. O sea, yo quiero que mi hijo, que mi hija, que mi discípulo, o sea, vivan la mejor vida que puedan vivir para Dios. Me debo de quitar del medio. Me debo de quitar de que, uy, si es un reflejo mío. No, a mí eso no me importa. Me importa empujarlos hacia Dios. Entonces, aun cuando seas tú el mejor papá, cuando tú seas el mejor discipulador, aún así necesitas un discípulo que obedezca. Y así es como entramos con nuestro siguiente personaje, que es Ruth. Si regresamos al versículo 5, vemos lo que le responde Ruth a su suegra. Después de que da todas las indicaciones, le dice: y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. O sea, empieza con esta actitud de obedecer, ¿no? Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. O sea, no solo le dijo: sí, lo voy a hacer, sino que va y lo hace. O sea, es sí y además lo hace. Muchas veces cuando Dios nos dice algo decimos: sí, obvio, claro que sí, esto es lo mejor, esto es lo que debo hacer. Pero luego nos trabamos y no lo hacemos. Entonces, acompáñame rápido a Proverbios 1:8. Porque dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, o sea, no simplemente es como escucha, sino haz caso, ¿no? Y cuando Dios nos da instrucciones, que hagas esto, que no hagas esto, que vayas, que hagas discípulos, o sea, no solamente es escuchar, no solamente es decir: sí, por supuesto, es claro que sí, Señor, sino que es guardar, es obedecer. Por eso la importancia
tan grande que tiene en la Gran Comisión el entender que no solamente es enseñarle a los discípulos, sino que es enseñarles a guardar. Porque lo importante de la palabra de Dios no solo es que la conozcamos, sino que la obedezcamos. Porque entonces sí, tus discípulos van a aprender a obedecerla porque tú la obedeciste. Y para ser un discípulo, primero tienes que ser tú un discípulo, si no vas a estar haciendo copias malas. Entonces, si regresamos a nuestro pasaje para ver lo que hace Ruth, dice el versículo 7 que cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón, y ella vino calladamente y les cubrió los pies y se acostó. O sea, está obedeciendo lo que dijo su suegra, esperando pues, que pasara lo que le había dicho su suegra. Y se despierta a medianoche Booz, completamente asustado, estremecido, y dice: ¿qué hace una señora aquí, verdad? Yo estaba entre puros hombres en el trabajo, y de repente había una mujer acostada en sus pies. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. O sea, esto era una manifestación, una parte del ritual en donde aceptaba decir: está bien, te voy a cubrir bajo mi manto, te voy a tomar bajo mi protección, voy a cumplir el rol que yo tengo como redentor. Y ella, la actitud que tienes aquí, he aquí tu sierva, no se pone en ningún tipo de título de importancia, porque para que ella dejara de ser una criada más de las que trabajaban en el campo, dependía 100% de él, pero de corazón le exponen lo que ella quiere, y está buscando ese refugio bajo el cuidado de Booz, y se está sometiendo a su voluntad, ¿no? Porque está diciendo: pues ahora sí que esto es lo que yo quiero, a ver tú qué haces, ¿okay? Se somete a lo que él quiere, y eso es lo que nosotros aprendemos cuando venimos delante de Cristo. Es decir, yo soy tu siervo, que yo sea cualquier cosa en la vida depende de ti, ¿no? Yo lo que quiero es servirte a ti, yo lo que quiero es estar bajo tu refugio y me someto a tu voluntad. Pero esto no solamente es hablado, sino que viene respaldado con un testimonio de mucho tiempo, y se lo reconoce Booz. Dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Esto se me hace increíble porque Booz está reconociendo lo que ha visto en los últimos meses. Ha visto una vida de diligencia, de trabajo, de cuidado para su suegra. Ha visto su actuar, ha visto su carácter. Todo esto ha visto un testimonio que había estado construyendo Ruth para con él y para con toda la gente de su alrededor. Y ella no está haciendo nada indebido, ¿no? Y ella tiene un testimonio impecable delante de los hombres y delante de Booz, tan es así que él lo dice, ¿no? Y la alaba. O sea, que otro detalle que vemos de cómo era ella, lo entendemos por las palabras de Booz, porque le dice: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Es decir, esto que estás buscando, que yo, te redima, es mucho mejor que lo que habías hecho antes de solamente cuidar a su suegra. Y todavía le dice: no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Porque bien pudo haber sido: bueno, pues yo ya soy viuda, entonces ya, pues ahora sí que me busco a alguien más, y me busco un joven, puedo volver a empezar, alguna de esas cosas. Pero la alaba por no ir en busca de jóvenes, y pues así nos da a entender que a lo mejor Booz no era tan joven, ¿verdad? Porque le dice hija mía y tiene esta actitud como un poquito de una persona más adulta. Muchos piensan que ha de haber sido de la rodada de Noemí, o hermano o primo muy cercano de Elimelech, ¿no? Como de la misma generación. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos ver reflejados en el testimonio de Ruth, cuando dice que no seguimos los deseos de la carne, sino que estamos trabajando en el campo de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, y en su momento, pues, Dios nos lo puede reconocer
porque estamos construyendo un currículum. ¿Para quién? Pues para trabajar para él. Y no era solamente como haciéndole la barba al jefe, sino que era delante de toda la gente. Dice que todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Se me hace increíble este reconocimiento. Que creo que solo es algo que le dirías a una persona si se notara y si verdaderamente fuera cierto. Entonces imagínate que te presentas tú delante de Cristo y le dices: Señor, quiero trabajar para ti, quiero refugiarme bajo tu cuidado y quiero ser tu esposa, ¿no? Dices: híjole, ¿qué diría, no? ¿Qué diría Cristo de tu vida? ¿Qué diría la gente de tu alrededor de tu vida? ¿Qué testimonio has estado armando, verdad? ¿Qué crees que opina Cristo de ese currículum que muchas veces presentamos para querer trabajar para Él? ¿Es un currículum de palabras o es un currículum que viene respaldado por hechos, por actitudes, por testimonio? Entonces, es muy importante entender que el currículum del cristiano, es decir, la vida, las calificaciones que vamos desarrollando como hijos de Dios, se van formando con la obediencia. O sea, en un currículum normal tú vas a la escuela para formarte, ¿no? Te educan, se supone, para salir y a trabajar en cierta área. En la vida del creyente, esa formación se va haciendo en nuestra vida por medio de la obediencia. ¿Obediencia a quién? Pues obediencia a la palabra. Entonces, si tú no obedeces a Dios, pues obviamente tu currículum se vuelve más bien un ridículum, porque pues no estás equipado para nada, porque no estás obedeciendo. Entonces, de la forma de ser de Ruth, aprendemos mucho. Porque esta buena discípula, esta buena nuera de una buena suegra, obedece los buenos consejos, ¿no? Porque esos buenos consejos van conforme a la voluntad de Dios. Entonces un buen discípulo obedece. Y el plan de Dios siempre se revela cuando trabajamos en su campo. O sea, muchas veces solamente buscamos a Dios para que nos dé el pan y para que nos cuide, ¿no? Pero la realidad es que Dios tiene mucho más para nosotros. Y acompáñame a Mateo 6, versículo 31. Muchas veces tenemos una visión muy limitada y solamente buscamos a Dios por los beneficios que nos puede dar, ¿no? O sea, me va a dar de comer, me va a cuidar, me va a bendecir y estás ahora sí que solamente buscándolo por lo que te puede dar. Y Mateo dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces la clave, como hijos, como discípulos, es buscar a Dios y su justicia. Es decir, lo que es correcto delante de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de nuestras vidas, y Él nos da todo lo demás. Nos da todo lo que necesitamos para hacer su plan. Entonces, o sea, obviamente las cosas físicas para Dios no son un problema, porque pues Él es dueño de todo. Entonces, en el caso de Ruth, ella se podía haber enfocado solamente pues en el sustento, y muchas veces nosotros también solo nos enfocamos en que Dios nos ayude, ¿no? En mi trabajo, en mis proyectos, en esto, el otro. Pero Él te está diciendo que se encarga de todo lo que necesitas. Entonces más bien tú enfócate en Dios, tú enfócate en su justicia, en agradarlo a Él. Por eso nosotros debemos hacer nuestra parte y Dios hace la suya. Por eso no te preocupes si nuestra parte es obedecer. Entonces, si vemos otra vez el cuadro de Cristo en la persona de Booz, va mucho más allá cuando nos presentamos delante de Él dispuestos, limpios, ungidos, vestidos, ¿verdad? Correctamente, como iglesia, con una mujer virtuosa, con la actitud correcta, de servicio, sometidos a su voluntad, buscando vivir bajo su refugio, para entonces sí ser utilizados por Él. Entonces, a veces pensamos que Dios nos va a usar y nos va a transformar pues, mágicamente. Pero para que esto suceda, para que verdaderamente seamos transformados
desde el interior, lo que vemos en la Biblia, siempre se activa cuando nos presentamos, cuando obedecemos, cuando hacemos nuestra parte. ¿No? En el caso de Ruth, pues, lleva meses trabajando, mostrando que es una mujer virtuosa, que es, vamos a decir, aceptable como candidata para que Boaz la reciba, la acepta. Pero entendiendo que ella no lo podía hacer todo, solo podía hacer su parte y todo lo demás dependía de Boaz. Y es lo mismo en nuestras vidas. Nosotros haciendo nuestra parte, presentándonos delante de Él, y ahora nos toca esperar en Cristo para que Él haga lo demás. Esperar en Él haciendo nuestra parte. Y nada más como comentario, ¿no? Cuando Boaz alaba a Ruth porque no buscó a los jóvenes, porque no se fue tras los deseos normales y naturales a lo mejor de una mujer más joven, tenemos que entender que muchas veces nosotros no tenemos el testimonio apropiado, porque en vez de vestirnos de Jesucristo estamos proveyendo para los deseos de la carne, como leíamos en Gálatas, y podemos volver a ir a Gálatas 5:16. Porque dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No decía, vestíos de Jesucristo y no proveáis para la carne. Entonces lo mismo que hizo Ruth es lo que tenemos que hacer. O sea, yo tengo dos opciones, o ando en mi carne, o sea, ¿quién manda? Mi carne, o ando en el Espíritu. Nuestro andar, nuestra vida, es hacia la pureza, hacia la santidad. Si no, no sería candidata. O sea, imagínate que Ruth se hubiera comportado de una forma inadecuada, o que hubiera tenido 18 novios y que supieran que no era una mujer de mala reputación, pues vos le dirías, ¿sabes qué? Pues no te me acerques, no échate para allá. Entonces, cuando tú te presentas delante de Cristo, o sea, ¿qué te dice? ¡Ay, vaya! Estaba esperando que me dijeras esto, qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué rico hueles! ¡Qué ejemplar tan espectacular para hacer los planes de Dios! O te diría, híjole, pues como que te hace falta un bañito, ¿no? Entonces, ese reflejo es el que debemos de tener nosotros. De quererlo a Él y no lo que Él nos da. De ser como Él quiere que seamos y no fingirlo. Entonces, aquí estoy, ¿verdad? Delante de ti para lo que tú quieras. Y esto es un reconocimiento de que lo necesitamos a Él. Y de que lo que Él es suficiente. Independientemente de lo que nos dé o no, Él como persona es suficiente, porque Él es lo más valioso que podemos tener. Y muchas veces valoramos más lo que nos puede dar, ¿no? Porque piensas en la herencia, piensas en la redención que era la tierra. No, lo más valioso era poder estar bajo la protección de Él. Y si no te acercas así a Dios, te estás acercando como un convenenciero, como un interesado, y eso no es amor. Y por eso cuando la Biblia te dice que tienes que amarlo por sobre todas las cosas, es amarlo a Él, no lo que Él te da, no las cosas que Él es dueño, ¿verdad? Porque es dueño de todo. Entonces te estás acercando con un enfoque incorrecto. Entonces, como siempre, ¿verdad? Cuando llegamos a un punto en la Biblia en donde aprendemos más de nuestro Salvador, es algo que nos debe emocionar, porque aprendemos verdaderamente lo grande que es Él, y ahí es donde nuestros problemas se hacen más pequeños. Cuando aprendemos más de nuestro Salvador, Él crece para nosotros en la percepción que tenemos de Él. Y como Pablo, ¿no? O sea, lo tengo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces este Redentor, este futuro esposo que representa a Boaz, nos enseña lo que debe ser Cristo para nosotros. Y este Boaz es el dueño del campo, es el que está trabajando en la era. Y esto sin duda nos hace pensar obviamente en Cristo, porque Él es el que decía que la mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Entonces Él dice, entendemos que Él quiere obreros. Él está haciendo su chamba, ¿no? Él está enfocado
y cuando se va a dormir, ¿no? Para seguir el trabajo al día siguiente, se presenta delante de él una mujer virtuosa, exponiéndole su deseo de ser redimida por él, dispuesta a someterse a su voluntad, no exigiendo, ¿verdad? No haciéndole manita de puerco o no negociando con él, simplemente se presenta delante de él con la actitud correcta, conforme a la ley, siendo una mujer virtuosa, con un testimonio que lo respalda. ¿Y qué es lo que él le dice? Vamos al versículo 12 y vamos a decir que le concede su petición porque dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Voy a hacer esto que me estás pidiendo. Y dice: ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano. Entonces, voy a concederte tu petición, pero lo voy a hacer de la forma correcta. O sea, hay un pariente más cercano y conforme a la ley, pues ese es el que tiene el orden de la redención. Y muchas veces le pedimos a Dios y le pedimos de cierta forma, con una actitud correcta, con el corazón correcto, pero Dios, o sea, siempre lo va a contestar de la forma correcta. Entonces, en vez de exponerle a Dios una petición junto con la instrucción, o sea, quiero que me des esto y que me lo des así, debemos de confiar en que debemos solamente poner delante de él nuestra petición y él lo va a contestar y lo va a hacer de la forma correcta. Y no solo eso, sino que además le da una promesa, porque dice: pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Entonces le da una promesa o sea, lo que tú quieres es redención, excelente, ¿no? Yo me voy a encargar de que, o sea, mañana hablo con este fulano y si él te quiere redimir bien, y si no, no te preocupes. Le da paz, le da descanso, le da seguridad. Si él no te redime, yo te redimiré, vive Jehová. Entonces, nosotros cuando acudimos delante de Dios con la intención de presentarnos, ¿no? y someternos a su voluntad, descansamos. Porque sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros y Él nos cuida y Él es el que nos da seguridad. Si creemos lo que dice la palabra de Dios, entonces confiamos en que la mejor cosa que nos puede pasar es la voluntad de Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál es la consecuencia? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, cuando tú llevas tus peticiones delante de Dios, descansas. Porque si tú le crees a sus promesas, ¿no? Vas a estar tranquilo de que Él va a hacer lo mejor. Y eso es lo que le había dicho Noemí a Ruth: tú dile esto y espera cómo se resuelve el asunto. Espera en Él, espera a ver de qué forma se resuelve todo, porque Él lo va a hacer. Un discipulador le dice a su discípulo: pon tus peticiones delante de Dios y descansa en sus promesas. Te preguntaría: ¿conoces las promesas de Dios? Yo te redimiré, le dice Booz a Ruth, vive Jehová. Entonces, ¿de qué promesas te agarras tú para confiar, para tener paz, para estar tranquilo de que Dios va a hacer lo que Él va a hacer? Acompáñame a Salmo 138, versículo 8, uno de mis versículos favoritos. Salmo 138, 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y digo que es uno de mis versículos favoritos porque yo reconozco que soy la obra de sus manos. Y si Él me hizo con un propósito. Y yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Para algo me hizo. Entonces yo tengo la tranquilidad de que a mí me corresponde obedecer lo que Él me dice. Yo tengo que agradarlo a Él, yo me tengo que vestir de Él y lo demás es esperar en Él para ver qué hace conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo quiero ser utilizado por Él, yo quiero ser utilizado para Él, yo quiero que mi vida sea para glorificarlo a Él. Por lo tanto, pues espero en Él. Yo no tengo sueños, yo no tengo aspiraciones más que agradarlo a Él. Presentarme delante de Él, vestido de Él, para agradarlo a Él. Y va muy de la mano con lo que dice Filipenses 1:6.
Este tipo de promesas que vemos en la Biblia, decimos, ¿la creo o no la creo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, si tú eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, Él ya comenzó la buena obra y la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, ese proceso de perfeccionamiento, ¿no? Nosotros vamos conociéndolo más, vamos obedeciéndolo más y Él empieza a hacer su obra. Está perfeccionándonos cada día siempre y cuando nosotros estemos obedeciendo lo que Él nos dice. Si nos mantenemos como Él quiere, puros, sin manchas, vestidos de Él, Él va a perfeccionarnos para su obra. Otra de las cosas que dice Boaz que está haciendo con ella es que además la cuida. Vamos otra vez a Ruth, en el capítulo 3, versículo 14, le dice que se quede ahí, ¿no? O sea, quédate aquí, descansa. Y que le dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Entonces le está cuidando ese testimonio que tenía para que la gente no fuera a pensar mal. Él siempre va más allá. No podemos decir, bueno, estaba ocultando algo. No, pues no pasó nada indebido. Él está cuidando y está cuidando su testimonio y está evitando cualquier cosa que pudiera estorbar su plan. Porque él quería que el otro pariente la redimiera o él la redimiera, entonces no quería manchar para nada su testimonio. Entonces, si nosotros entendemos que somos la novia, como la iglesia, entonces somos un reflejo de él. Entonces, cuando Pablo le dice a los corintios que debemos hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, a esto se refiere. Debemos de cuidar el testimonio no por hipocresía, no falsamente, sino efectivamente haciendo lo correcto, y Dios siempre nos da más. O sea, siempre nos va a dar de más, porque su plan va mucho más allá. Porque no solo le promete que la va a redimir, sino que encima la manda a su casa con 6 medidas de cebada. Le dice, a ver, extiende aquí tu manto, ¿verdad? Y le llena del grano y se lo manda a su suegra, porque siempre nos da más de lo que pedimos. Entonces este pasaje se me hace espectacular porque si vemos los 3 personajes de los que aprendimos, vemos a esta Noemí, que representa, ¿no?, como una madre, un discipulador, un amigo, que siempre está buscando el bien de su discípulo, llevarlos hacia Dios, llevarlos hacia Cristo, a hacer su voluntad y a esperar en Él. Eso es lo que debemos de tener en mente cuando estamos en este rol. Como discípulo, como Ruth, debemos obedecer, debemos querer hacer lo correcto y presentarnos delante de nuestro Dios dispuestos, diciendo, heme aquí, y debemos esperar en Él, ¿no? Y entendiendo que cada vez que obedecemos lo que Dios nos dice, estamos agregándole un rengloncito a nuestro currículum delante de Él. Nos estamos vistiendo cada vez más como Cristo, nos estamos pareciendo más a Él para poder llegar a ser dignos de Él en el momento que estemos delante de nuestro Salvador. Y con vos vemos un poquito más, aprendemos un poquito más de nuestro Salvador, porque Él va a ser más allá de nuestra imaginación. Su plan abarca más de lo que podemos entender y podemos estar seguros y confiados que Él no descansará hasta que haya cumplido su propósito en nosotros. Y eso nos debe inspirar confianza en Él. Ya para terminar, acompáñame a Mateo 3, versículo 12. Porque no puede haber una parábola, una ilustración de un campo, de una era, y que no pensemos en Cristo. Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Está hablando Juan el Bautista y está hablando de Jesucristo. Es el dueño del campo, es el que va a hacer la limpieza, ¿verdad? Va a separar el grano del trigo. Y como es el dueño del campo, lo que quiere el dueño del campo es grano, no la paja.
Y nosotros, dice la palabra de Dios, que somos labranza suya. O sea, nosotros no somos el dueño del campo, Dios es el dueño. Entonces debemos presentarnos delante de Él dispuestos, humildes, a hacer su voluntad. Y ese fruto es lo que Él está buscando. Y nosotros conocemos su voluntad por medio de la palabra de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si tú le haces caso a su palabra, o sea, si la palabra tiene el efecto que Dios quiere en tu vida, te vas a arrepentir. O sea, si tú crees en Jesucristo, si tú crees que Él es tu Salvador, si tú te arrepientes de tus pecados, la palabra de Dios dice que eres salvo. Y al ser salvo te conviertes en hijo de Dios. Si tú aceptas a Cristo, te vuelves hijo de Dios. Y ahí es donde empieza la obra de Dios. Ahí es donde empieza tu vida como hijo, y es un proceso que va a durar el resto de tu vida. Y muchas veces nos quedamos atorados o nos quedamos limitados en que solo buscamos a Dios para que nos dé el pan, para que nos dé ciertas bendiciones, y no lo buscamos por el puro privilegio de conocerlo a Él. Muchas veces queremos el sueldo del trabajo sin hacer todo lo que requieres antes para poder tener ese trabajo. Muchas veces quieres los beneficios y no estás dispuesto a pagar el precio. Entonces, cuando tú quieres trabajar para Dios, pues tienes que trabajar en su campo. O sea, no vas a poder participar en los planes de Dios si estás trabajando en un campo ajeno, en un campo que no es el de Él. Entonces debemos entender que la obediencia a Dios nos va preparando, nos va transformando para lo que Él quiere hacer con nosotros. Cuando estamos trabajando en su campo, cuando estamos obedeciendo, estamos formando nuestro currículum. Y tarde o temprano, Dios nos va a voltear a ver y va a decir, mira, este buen siervo, qué gran testimonio tiene, cómo se ha ido preparando para la obra que yo tengo para Él. Obviamente estábamos hablando de la obra para Dios, las cosas que valen la pena. No vamos a poder hacer las cosas que valen la pena para Dios a menos de que seamos lo que Él quiere que seamos. Entonces, siento que este pasaje es un gran ánimo para trabajar en el campo de nuestro Dios, para hacer lo que Él nos ha mandado, el tiempo que sea necesario, porque la Biblia dice que permanezcamos en Él. Y creo que vale la pena pagar el precio de hacernos nosotros a un lado, de dejar a un lado nuestra carne, de cumplir su voluntad. Y pues para esto necesitamos leer su palabra, necesitamos saber lo que Él dice, necesitamos conocerlo más a Él. Debemos servir, debemos amarnos unos a otros, amar a la gente que no conoce de Dios. Y con el tiempo cegaremos, como dice la palabra de Dios, si no desmayamos. Entonces, no hay que acomodarnos solamente en su pan o en su cuidado, en que nos proteja. No, acerquémonos a Él, dispuestos a cumplir todo el propósito que tiene para nosotros, para desatar todo el potencial que su plan tiene para nosotros. Así vamos a poder ver lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros como Ruth, ¿no? Y estoy seguro que si hacemos esto, Dios nos va a sorprender. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estos cuadros tan increíbles que nos dejas en tu palabra, que nos animan, Señor, a permanecer en ti, a trabajar para ti, Señor, a obedecerte, a vestirnos de ti, Señor, para que sigas perfeccionando tu obra, para que sigas perfeccionando tu creación, que somos cada uno de nosotros, Señor. Te pido por favor que tú nos transformes, que nos conviertas en esas personas que tú requieres, Señor, para hacer más para ti, para cumplir el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a no proveer para la carne, Señor, no generar estorbos entre tú y nosotros, que no nos alejemos de ti para nada, Señor, y que podamos ver lo que tú has preparado para cada uno de nosotros como tus hijos, Señor, como tu iglesia, para esta ciudad, para México, para el mundo, Señor. Te pido que nos motives, nos enciendas ese fuego dentro de nosotros para quererte más, Señor, para conocerte a ti, para querer saber y estar más cerca de ti, Señor, y que no nos estorbemos a nosotros mismos.
Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén, pues muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Espero que tengas una excelente semana y nos vemos hasta la próxima.